Dynamite. Buenas noches, bienvenidos al programa 79 de Economía al Cuadrado y seguimos acá en prisión domiciliaria haciendo este programa. Vamos a arrancar con el tema de la semana pasada, donde lo dejamos, el tema de la cuarentena y su relación con la economía y la conferencia que dieron los tres tiranos del presidente de la Nación, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el gobernador Kicillof. Primero y ante todo, empezando donde hemos dejado en el programa 78, hay que tener en cuenta que a la cuarentena hay obligatoria, compulsiva, coactiva, hay que atacarlo desde el punto de vista ético y moral, porque desde ahí es donde se ve que la cuarentena es un delito, es un atentado contra el individuo y, contradiciendo el verso de la casta política, es un atentado contra la vida del ser humano. Entonces, partiendo del programa 78, vamos al primer chart, señor director, y vamos a ver claramente cómo se le ataca desde la ética, desde la moral, desde la filosofía política. Muy sencillo, como podemos ver en este chart. Acá tenemos que considerar que el ser humano no nace con instinto, no nace con conocimiento, no nace sabiendo cómo sobrevivir. Con una metáfora sencilla, nace un perro, un gato, uno lo tira al agua, el perro y el gato tienen conocimiento, sale del agua nadando. El ser humano tiene que adquirir el conocimiento, si lo tiras al agua se ahoga. O sea, el ser humano nace sin instinto, sin conocimiento, sin saber cómo sobrevivir y vivir. Bueno, y eso lo adquiere mediante el uso de la razón. Utilizando la razón, el ser humano está atento, presta atención, razona y va encontrando los fines, los objetivos que le sirven para poder sobrevivir y vivir, y después va descubriendo, creando los medios para alcanzar esos fines. O sea, los bienes y servicios que le permiten correr tras esos fines y obtenerlo. Bueno, y todo ese proceso de descubrimiento, de aprendizaje, el ser humano lo utiliza o lo comienza a hacer con el pilar fundacional de la razón. Y para poder razonar y hacer todo ese aprendizaje, tiene que estar en libertad. La libertad es intrínseca del ser humano. Y ahí emerge el derecho natural. Acá habíamos dejado el anterior programa. El derecho natural es el derecho totalmente innegociable, imprescindible, que tiene el ser humano de poder utilizar su propiedad primaria, primogénita, que es su cuerpo, en total libertad. Utilizar su energía en total libertad. Utilizar su trabajo en total libertad. ¿Para qué? Para poder descubrir, crear los fines e ir tras los fines, obteniendo los medios. ¿Y los medios cuáles son? Transformando su entorno para poder producir los bienes y servicios que le permitan sobrevivir y vivir. Ahora bien, si viene alguien y rompe esto, está atentando violentamente contra el derecho natural. El derecho natural, y en definitiva, el derecho natural que es tan natural que es el proceso que permite al ser humano terminar pudiendo sobrevivir y vivir. O sea, si rompen esta libertad, atentan contra la vida misma del ser humano. Y del punto de vista ético y moral, esto que hacen los gobiernos de todo el mundo
hay escalas de grises. Argentina nos estamos dando cuenta, para variar, yo lo sospechaba, estaba seguro. Dentro de la escala de grises era el gris más oscuro yendo a negro, en términos relativos. Nos damos cuenta que es un atentado ético contra la moral del derecho natural del ser humano. ¿Por qué? Porque pasamos a tener dos categorías de seres humanos. La casta política por un lado y el resto de los individuos por el otro. La casta política, que es una categoría primera clase, y el resto de los seres humanos, que es primera B, primera C, primera D. ¿Por qué? Porque se rompe la ética moral de que el derecho tiene que ser igual para todas las personas. Acá tenemos personas que le imponen un tipo de reglas a la mayoría de la población y una casta política que se autoimpone las reglas de libertad solamente para ellos. Y encima arrogantemente dicen que ellos cumplen funciones esenciales. Entonces acá nos damos cuenta que la cuarentena es un delito, es un atentado contra el derecho natural, es un atentado contra la vida, porque rompe los mecanismos de supervivencia del ser humano. Y esto lo vamos a ver ahora, señor director. Pasemos al segundo chart más claramente. Los tres déspotas de Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires dijeron, en cabeza del presidente de la Nación, dijeron que abrir la economía sería un desastre. ¡Qué brutalidad! ¡Qué ignorancia supina! ¡Qué falta de formación intelectual! Bueno, ya von Mises lo decía. Von Mises explicaba, los hombres y mujeres capaces no tienen interés en gobernar y dirigir a sus prójimos. La gente capaz está dispuesta a interactuar libremente en el mercado y comprar dinero brindándole bienes y servicios de buena calidad a su prójimo, que su prójimo compra voluntariamente porque le solucionan, hablando mal y pronto, la vida. O sea, le da medios para poder alcanzar sus fines. En cambio, estos tres atorrantes, el presidente de la Nación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, compañerito mío de secundaria y universidad, no me sorprende nada lo que hace, y el comunista de Rodríguez Larreta, son fatalmente arrogantes y no entienden que economía y libertad son la misma cosa. La economía y la libertad son dos caras de una misma moneda. Es muy sencillo. La prosperidad del ser humano es una función creciente, como se ve en esta segundo chart, de el comercio. A mayor comercio, mayor prosperidad. Ahora bien, para que haya mayor comercio y mayor prosperidad, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber más libertad, porque va a haber más comercio cuanto más libremente podamos comerciar y no haya nadie que se intrometa en el medio. Ahora, entonces, en ese marco de mayor libertad va a haber más comercio, va a haber más prosperidad. ¿Pero por qué va a haber más prosperidad? Porque va a haber más producción. Para que haya más comercio, yo tengo que tener más para comerciar. Y la única manera de tener más para comerciar es producir más. Y para producir más, tengo que tener libertad de poder producir. Y a su vez, no menos importante, hay que considerar que esta mayor producción es mayor generación de riqueza. De ahí que se transforme en mayor prosperidad.
hay que tener en claro, como dice este chart 2, la economía no es otra cosa que la constante toma de decisiones en un marco de total libertad. ¿Y qué sucede? Si me coartan la libertad, tomo menos decisiones, implosiono, empobrezco la economía. Ahora, ¿por qué no lo entienden los políticos estos? Los políticos no pueden entender esto, porque no les conviene entender esto, porque si hay libertad, hay más comercio, hay más producción, hay más generación de riqueza. Los políticos no tienen nada que hacer, quedan totalmente desempoderados. Entonces ahí entendemos que el protagonismo del político, la importancia del político, crece a medida que se avanza contra la economía, que es avanzar contra nuestra libertad de tomar decisiones, de con quién comercio, cuánto comercio, dónde comercio, en qué comercio y qué comercio, que es cuánto produzco atrás. Hay que aprender, controlar a la gente es lo mismo que controlar la economía. Si ustedes, señores de la audiencia que están del otro lado, ustedes se dan cuenta que con la intervención del gobierno, que los tiene presos en prisión domiciliaria, atentando contra su bienestar, y ustedes identifican claramente que le genera un mal, eso, bueno, tienen que entender que es exactamente igual que la economía. Lo están viviendo en carne propia. Tal vez que lo vivan en carne propia sirva para que entiendan que cuando un gobierno interviene en la economía, al intervenir en la economía, a la economía le genera exactamente lo mismo que les está generando a ustedes con su intervención diaria de todos los días, encerrándolos en prisión domiciliaria. Señor director, pasemos al chart número 3. ¿Por qué economía es lo mismo que libertad? Y porque esto no es una metáfora lo que voy a decir, es la realidad. La economía empieza todos los días cuando nosotros decidimos salir en libertad a la calle, porque estamos saliendo en libertad a tomar decisiones. Nosotros, en libertad, cuando todos los días salimos a la calle, estamos tomando decisiones de estar atentos, prestar atención, de qué oportunidades pueden emerger a la hora de ganar dinero, encontrar una changa más, encontrar un nuevo trabajo como cuentapropista, como trabajador independiente, invertir, encarar nuevos negocios, diversificar el negocio que ya tenemos. Pero para poder hacer eso, tenemos que tener la libertad de poder salir a la calle y prestar atención a todo el entorno y a las oportunidades que el entorno nos brinda. Si nos encierran en casa, todo eso se desvanece como un helado caliente debajo del sol. Y ahí es donde desaparece la libertad. Al desaparecer la libertad, desaparece la economía. Y al desaparecer la economía, la prosperidad se esfuma. El ser humano necesita la libertad para poder sobrevivir. Si el ser humano está preso en su casa y no le dejan tomar decisiones económicas, que todas las decisiones que uno toma en la vida, la mayoría son decisiones económicas, el hombre termina no pudiendo sobrevivir ni vivir. La prosperidad se desploma como un piano arrojado de la terraza de un edificio. Ahora bien,
¿Cuál es el punto? Pasemos al siguiente chart, por favor. Que si no me falla la memoria, es el chart número 4, señor director, que dice, empieza la imposibilidad del cálculo económico de von Mises preanunciaba este rotundo fracaso. Bueno, ahí en el chart vemos las fotos de los 3 tiranos del país. Son los máximos 3 exponentes, todos los gobernadores, los intendentes, son la misma casta política que atenta contra nuestra vida. Son todos tiranos, lo que pasa es que estos son los mayores déspotas porque son los que tienen el mayor poder. Estos 3 fatales arrogantes de bajo porte intelectual se autoarrogan el conocimiento de que ellos saben mejor cómo cuidarnos a nosotros, a ustedes, que nosotros mismos. O sea, ellos asumen que todos nosotros somos unos oligofrénicos que no nos sabemos cuidar, que somos unos irresponsables, que nos vamos a enfermar si es que no hacemos lo que ellos nos dicen que tenemos que hacer. Y ellos, por el contrario, están para protegernos. Una locura demencial, pero aparte una locura demencial que entra en contradicción con ellos mismos, porque ellos mismos, en su relato populista, si ustedes prestan atención, para quedar bien, siempre terminan agradeciendo el fervoroso y fabuloso apoyo de la gente que se cuida sola, guarda la distancia, usa barbijo. O sea, en su propio discurso me dan la razón. Su propio discurso que dice que lo más importante es que la gente se cuide y se los agradece a la gente porque toman nota que la gente lo está haciendo, invalida toda su fatal arrogancia. Como marca este chart, señor director, los 3 bullets de abajo, el socialismo no puede funcionar, está condenado al fracaso. Pretender que haya un buró central de planificadores sociales como son Larreta, el presidente de la Nación, y Axel Kicillof, y pensar que ellos pueden, en forma coactiva, quitándonos la libertad, lograr coordinar los desajustes sociales que puedan emerger, es una locura. El socialismo es un error intelectual. El buró jamás puede tener la información necesaria, no puede tener nunca toda la información para poder ajustar y coordinar todos los desajustes sociales que puedan emerger en la sociedad por determinados problemas que puedan florecer, en este caso, una pandemia. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo, porque la información relevante es información, primero, privativa, tácita, individual. O sea, la información es de cada individuo. La información le pertenece exclusivamente a cada individuo. El individuo no tiene manera de trasladársela al buró y el buró no tiene manera de poder hacerse de esa información. Aparte, no es modelizable esa información, que además, y por si toda la cosa fuera, es totalmente dinámica y cambiante. Entonces, si por arte de magia algún día viene una hada madrina y
con la varita mágica les toca la cabeza e ilumina a estos tres personajes de baja calaña intelectual y les releve y les da toda la información. Esa información es válida para ese momento. Inmediatamente esa información comienza a cambiar y nuevamente van a quedar en Pampa y la Vía con información incompleta, inexacta y que no sirve, vieja y caduca. Entonces, las acciones que van a emprender desde la coacción estatal, lo único que van a hacer es generar cada vez más descoordinaciones y desajustes sociales, agrandando los problemas. A ver, estos ejemplos para que entiendan de qué estoy hablando. Cuando toman estas medidas, por ejemplo, puedo listar rápidamente, no tienen ni idea que esto puede causar más divorcios, puede causar más obesidad, puede causar más infartos, puede causar más femicidios, puede causar, y vaya a saber qué cantidad de cosas. Ninguna mente humana, ni ningún conjunto de expertos y sabios pueden saber qué hay que hacer. No se puede controlar esta enfermedad, y mucho menos, sin controlarla, generar un cúmulo de costos que desde un enfoque utilitarista ahora vamos a pasar, que es el menos importante, primero está el enfoque moral y ético, después el utilitarista, vamos a pasar unos charts para ver el daño que se está haciendo. Señor director, pasemos al siguiente chart. Los 16 sectores de la industria se desplomaron. Acá tienen los datos de marzo. Marzo, hay solamente 10 días de cuarentena. Ustedes miren los datos de la industria. La industria está dividida en 16 subsectores industriales. Cayeron los 16 en marzo, con solamente 10 días de cuarentena. De los 16, que son el 100%, o sea, todos cayeron, 12 cayeron al más del 20% interanual. Pasemos al siguiente chart, señor director. Construcción. La construcción está subdividida en 12 subsectores. Bueno, acá que podemos ver que en promedio cayeron 46.6 los 12 subsectores. Y hay sectores, y hay 6 sectores que cayeron entre 75 y 50%. O sea, industria por un lado, construcción por el otro. Estos números son los últimos números oficiales del INDEC, con solamente 10 días de cuarentena. Señor director, pasemos al siguiente chart, que tiene datos del Ministerio de Desarrollo Productivo en base a la FIP. Estos datos son entre el 12 de marzo y el 12 de abril. Es caída de la facturación nominal. Es la población de empresas. Acá no hay una muestra. O sea, de cada uno de estos sectores, hoteles y restaurantes, servicios artísticos, son todas las empresas que hay. Como pueden ver, tomando en cuenta 21 días de cuarentena, la caída de la facturación nominal, o sea, falta agregarle el destrozo de la inflación a esto, es 57% hoteles y restaurantes, 55% servicios artísticos y culturales, construcción 53%, servicios notariales, escribanos y eso, inmobiliarias 60%, venta minorista de pintura 48.8%, venta de materiales de construcción 44.4% nominal. Y finalmente, servicios, salones de juego, 77% la caída de la facturación nominal. A esta caída hay que agregarle el impacto negativo del 45% interanual de inflación. O sea, ustedes tienen noción de lo que están haciendo en materia, el atentado contra la vida que está haciendo este gobierno a partir del destrozo de la economía que está haciendo.
Pasemos al siguiente chart, señor director. Yo miro los números porque no los tengo adelante. Por eso cuando ven que giro la vista es que estoy mirando los numeritos que de memoria no lo sé. Acá tenemos, dentro de cada sector, el 25% de empresas dentro de cada sector, donde es el 25% de empresas donde más cayó la facturación dentro de cada uno de los sectores. ¿Y cuántos sectores hay? O sea, si ustedes pueden ver, primer columna, dice entre 50 y 60%. 9. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 9 sectores en los cuales el 25% de las empresas sufrió una merma de la facturación entre 50 y 60%. Pasemos a la columna de al lado. Hay 13 sectores económicos en los cuales el 25% de sus empresas sufrieron una caída de la facturación de entre 60 y 70%. Siguiente columna. Hay 10 sectores en los cuales el 25% de las empresas sufrieron caídas de la facturación entre 70 y 80% nominal. Me salté una columna y voy a la última. Hay 6 sectores en los cuales el 25% de sus empresas sufrieron caídas de la facturación nominal de entre el 90 y el 100%. Esto entre el 12 de marzo y el 12 de abril. Entonces acá podemos ver que a esto encima le falta agregar el efecto negativo de la inflación. Es la caída nominal de la facturación. A ver, hay una destrucción de la riqueza, de la prosperidad, a expensas de la destrucción de la libertad. Van de la mano, libertad, prosperidad, sobrevivir y vivir van de la mano. Pasemos al siguiente chart. Y acá podemos ver, señor director, la caída salarial, algunas reducciones salariales. Por ejemplo, comidas rápidas 50%, petroleros 40%, textiles 40%, aerolíneas privadas 30%. Aerolíneas argentinas no sé, no tengo los datos, pero me parece que debe ser cero seguramente, ¿no? Nosotros que vemos nuestra facturación nominal, caída 40, 50, 30, 60, en términos nominales, seguimos pagando con impuestos o con impuesto inflacionario los sueldos al 100% en aerolíneas, que no vuela. Y es porque nos estamos presos adentro de nuestras ciudades, adentro de nuestras provincias, adentro del país. Bueno, como pueden ver, en términos generales en este gráfico, la destrucción del salario nominal tiene hasta ahora esta envergadura. Si nosotros le agregamos el impacto de la inflación y cómo la inflación, si el INDEC cuando pueda volver a medir la inflación bien, porque hay que tener claro que la inflación no es que está dibujada ni intervenida. Al estar cerrado no hay precios. O sea, por ejemplo, yo otro día me puse adentro el índice de costo de la construcción y me puse para un trabajo de una empresa cliente a ver 14 subíndices. Y de esos 14 subíndices, 6 en marzo tenían repetido el precio de febrero. Claro, porque los bienes no se venden, porque los negocios están cerrados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 6 de esos 14 subíndices de inflación, 6 tenían inflación cero. Entonces, esto tenemos que tener claro que la inflación de marzo, abril, mayo y junio también va a venir dibujada hacia la baja. El tema es, entonces, ustedes pueden ver que el gobierno tiene incentivo a que la cuarentena no se abra. El punto, y para redondear, si estas son las bajas de salarios nominales ahora,
cuando la economía se abra y empiece a haber nuevos precios de vuelta, la caída del poder adquisitivo del salario en el tercer trimestre y sobre todo en el cuarto trimestre del 2020 va a ser muy superior a la caída del salario real en épocas de Mauricio Macri. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Un placer habernos encontrado otra semana con ustedes, mi público de Economía al Cuadrado. Esperemos que lo más rápido posible nos saquen de prisión domiciliaria, se termine el delito ético y moral contra el derecho natural y podamos volver a hacer Economía al Cuadrado desde los estudios de Canal 22. Un abrazo enorme para todos ustedes. Hasta la semana que viene.